Imagina vivir con la sensación de que algo terrible está a punto de suceder, una alarma constante, un miedo sin descanso. ¿Suena familiar? Podrías estar experimentando lo que se conoce como el síndrome de la fatalidad inminente. No estás solo. Esta sensación de desastre inminente afecta a millones de personas, incluyendo apasionados seguidores de la política y el deporte. Pero, ¿de dónde surge esta idea de que algo malo es inevitable? Hoy, lo exploraremos a fondo. El término síndrome de la fatalidad inminente no es un diagnóstico clínico oficial, pero su realidad es innegable. Este fenómeno surgió de estudios en psicología y psiquiatría para describir esa experiencia intensa y constante de que una tragedia es inminente. Se asocia comúnmente con personas que han vivido situaciones extremas, como desastres naturales, accidentes o experiencias cercanas a la muerte. Es como si el cerebro activara una alarma que no puede apagarse, explica la doctora Susan Hensley, psicóloga especializada en trauma. El cuerpo y la mente permanecen en un estado de alerta máxima, incluso sin una amenaza real. Los primeros casos documentados se observaron en soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. Estos soldados vivían con una sensación de peligro constante, como si aún estuvieran en el campo de batalla. Posteriormente, esta reacción se empezó a observar en personas expuestas a eventos traumáticos, como sobrevivientes de accidentes o catástrofes. Estudios pioneros en los años 60 y 70 comenzaron a dar cuenta de este fenómeno como una respuesta psicológica persistente. Uno de los casos más famosos fue el de un hombre llamado John, un sobreviviente de un accidente aéreo en los años 70. A pesar de estar físicamente a salvo, vivió con la creencia de que algo fatal sucedería en cualquier momento. Su historia ayudó a los científicos a entender el efecto profundo de estos episodios en la mente humana. Pero no solo las experiencias traumáticas desencadenan este síndrome. Existen otras áreas donde las personas experimentan esta sensación de fatalidad inminente, especialmente en ámbitos donde las emociones se intensifican, como la política y el deporte. En épocas de elecciones, es común ver seguidores profundamente ansiosos, convencidos de que el triunfo del oponente traerá un desastre inevitable. Este fenómeno se intensifica con la polarización política, donde los seguidores creen que, si su candidato pierde, el país se enfrentará a una catástrofe sin precedentes. En el mundo del deporte, esta sensación también es común. En momentos de tensión, como finales de campeonatos, muchos fanáticos sienten un pánico irracional de que todo acabará mal. Incluso hay estudios que demuestran que las altas expectativas y el estrés emocional en los fanáticos provocan un aumento de la ansiedad y pueden desencadenar este tipo de reacción. ¿Qué dicen los científicos sobre esta sensación de fatalidad inminente? Según el psicólogo Robert Emmons, el síndrome tiene raíces en la ansiedad anticipatoria y el sesgo de negatividad. Nuestro cerebro está programado para protegernos, y a veces esto nos lleva a sobreestimar los riesgos y subestimar nuestra capacidad para enfrentarlos. La mente humana está diseñada para prever el peligro, pero en algunos casos, este sistema se convierte en una carga, manteniendo a la persona en un estado constante de miedo, explica Emmons. Este síndrome tiene un costo no solo emocional, sino también físico. Estudios recientes indican que quienes viven con esta sensación crónica de fatalidad pueden experimentar síntomas como insomnio, presión alta y problemas digestivos. El sistema inmunológico también se ve afectado, volviendo a la persona más vulnerable a enfermedades. Algunos testimonios de personas que sufren este síndrome nos muestran el impacto en su vida cotidiana. Mariana, una joven seguidora de la política, nos cuenta cómo vive con la sensación de que el cambio de gobierno traerá consecuencias nefastas. Pedro, un fanático del fútbol, comparte cómo la idea de que su equipo pierda un campeonato le genera un temor constante. Pedro recuerda un juego en particular, donde estaba tan seguro de que algo terrible iba a suceder, que incluso abandonó el estadio. Esta situación afecta a miles de personas, ya sea en el contexto de la política, el deporte o incluso en su vida diaria.
Vivir con el síndrome de la fatalidad inminente es como estar atrapado en una tormenta que nunca termina. Es importante entender que estos pensamientos, aunque poderosos, no son realidades. La ciencia nos muestra que, a través de terapia y técnicas de manejo de ansiedad, es posible recuperar el control. Si has experimentado esta sensación o conoces a alguien que lo haga, no dudes en buscar ayuda profesional. Y recuerda, no estás solo en esta lucha. La conciencia es el primer paso para superar cualquier obstáculo. Si este tema te ha resonado, no olvides suscribirte, dar un me gusta y compartirlo con quienes puedan beneficiarse. En mi canal Renacer, exploramos temas profundos de salud mental, bienestar y desarrollo personal para ayudarte a entender mejor tu mente y vivir una vida más plena.